el que nosotros podamos hacer que una organización social pueda tener el máximo de aprovechamiento de todos los elementos que conforman a esa organización social. Entonces, entendamos que la organización social va a ser un grupo de personas en las cuales todas están reunidas o unidas para lograr un mismo fin. Y si esa organización social es una empresa, bueno, pues entonces todas las personas, trabajadores y directivos de esa empresa van a unir esfuerzos para poder llegar al objetivo general, que es producir, fabricar un producto o un servicio. Entonces, para tener eso y lograr ese objetivo, pues necesitamos una persona que sea administrador. ¿Ustedes saben lo que significa ser administrador? ¿O cuál sería la definición de administración? Yo, profe. A ver, dime, Juan. ¿Podría ser alguien que regula los recursos o las habilidades de los demás? De hecho, sí. De hecho, sí es correcto. ¿Alguna otra idea de lo que es administración o el administrador? Pues ¿No? me dice que es una persona que organiza una economía. Organiza. No necesariamente tiene que ser la economía. Puedes abrirla un poco más y también es correcto. ¿Quién más? Sería la persona que organiza a a un grupo de personas para una meta en específico. Para lograr un objetivo ya delineado. Entonces el administrador, fíjense, va a ser una persona que coordine y desarrolle las habilidades de un grupo de gente para lograr un fin. Si hablamos de una empresa, de una fábrica, el fin para lo que están hechas las empresas es para producir un producto y obtener ganancias, en el caso de que sea una empresa privada. En el caso de que sea una empresa pública, las ganancias que se obtienen no van a parar al bolsillo del dueño o de los accionistas. Como es pública, la administración corre a cargo de el gobierno y lo que deje de ganancia esa empresa se debe de invertir
en servicios para la sociedad. Entonces, el administrador coordina y desarrolla, ¿sí?, a las personas que componen esa organización social, y como él es el que coordina, va a tener, ¿sí?, bajo su responsabilidad a todo el personal. Y esto significa que ese administrador va a delegar actividades en algunos de los empleados o trabajadores de esa empresa. ¿Para qué sirve el delegar actividades, funciones en otra gente? Para poder, A ver, uno primero y luego el otro. A ver, Juan Daniel. no. Para que la tarea se pueda ejecutar de una forma más eficiente, es decir, si un grupo tiene una cualidad que el otro no, y el otro tiene otra cualidad que el primero no, se puede dividir la tarea en dos y así la juntan y así se elabora más rápido. Nada más la palabra juntar no sería la adecuada. Nada más. Okay. Pero sí, a ver, Víctor, tú querías decir algo. Pues lo mismo, para poder enfocarnos en un área específica a cada persona y hacer un trabajo pues de calidad, sin tener fallas, porque una sola persona pues no podría. Como dice el refrán popular, no puedes chiflar y comer pinole, ¿verdad? O sea, dos actividades a la vez. No es que no se puedan hacer, sino que no va a rendir lo mismo o no va a ser tan eficiente que si una persona está a cargo de esas actividades. ¿Tú quieres decir algo, Alan? ¿O vas llegando? No, si estaba antes. Hay un compañero que no puede entrar, dice, se llama Carlos. Ay, pues alguien pásele el link, ¿no? Para que pueda entrar. De favor. Porque es más fácil que uno de ustedes le pase el link y se pueda. Si no, yo tendría que hacer más. Sí, ahorita se lo envío. Por favor. Bueno, fíjense, entonces, acuérdense que el delegar es tener la confianza en una persona para que realice un trabajo. Por lo tanto, se considera que administrar es el delegar actividades para que las demás personas lo hagan. Y yo como administrador, nada más voy a tener la función de estarlos coordinando y supervisando para que todo vaya funcionando de acuerdo a lo planeado. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunten qué es administración, bueno, administración va a ser coordinar las actividades dentro de una empresa o dentro de un grupo de personas para llegar a un fin determinado. ¿Sí? A ver.
díganme, de acuerdo al organigrama de la escuela, ¿quién sería o cómo nosotros podríamos decir que el administrador está haciendo bien su trabajo de administrar? Pues sería el director de CIME, ¿no? El director. Pero el director, ¿qué va a hacer o qué es lo que tendría que hacer para que la escuela funcionara? Pues delega las diferentes carreras a diferentes personas, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, ellos también delegan los diferentes puestos entre maestros y pues los mantenimiento, también para laboratorio. Sí, pero te estás brincando a una actividad. Serían todos los administrativos que están cerca de él, lo que son las secretarias. Ese sería como el primer nivel, organizar así el área administrativa de eso, y después de ahí ya bajan a lo que son pues los jefes de cada carrera, y los jefes de carrera pues por su subjefe, y luego pues ahí como dijo el compañero, ¿no? Pero primero es organizar desde arriba, con diferentes departamentos igual, para Fíjense. que todo pueda. Sí, pero fíjense, para eso existen los organigramas. Sí, todos conocemos un organigrama, ¿verdad? Y los organigramas nos van a mostrar quién es la cabeza de esa organización. En el caso de la escuela, es correcto lo que dicen, que está el director como coordinador de todos los demás. Pero el director le delega funciones al subdirector administrativo, al subdirector técnico y al subdirector académico. Ese sería lo que alguien dijo, el primer círculo del director, a ellos les delega. Y tienen una jerarquía mayor que lo que estaban comentando. Entonces es director, subdirectores. Después de los subdirectores vendrían los jefes de carrera, ¿sí? Después de los jefes de carrera vendrían los jefes de departamento, porque acuérdense que la escuela tiene departamentos, ¿sí? Y después de los jefes de departamento entrarían los operativos o la gente que va a desarrollar el trabajo, ¿sí? Y si lo vemos de abajo hacia arriba, pues serían los que están operando, los que están realizando el trabajo, luego el jefe del departamento, luego el jefe de carrera, luego los subdirectores y finalmente llegaríamos al director, que el director, como no puede estar en todos lados, como ya se mencionó, él le delega las responsabilidades. Por ejemplo, al subdirector académico le va a delegar la responsabilidad de que existan los maestros necesarios para impartir las clases, que los programas de estudio estén bien y que además cada determinado tiempo se revisen para ir haciendo adecuaciones y que la escuela no sufra un retraso en relación a las demás universidades, a las demás escuelas
y a los demás países, sino que vayamos siempre desarrollando las actividades para llegar a un buen o al objetivo que se pretende. ¿Y cuál sería el objetivo que pretende una escuela? Dar el mejor personal capacitado. ¿Perdón? Dar a las empresas el mejor personal capacitado. Sí, y eso, en otras palabras, ¿qué es? Una mejor educación, ¿no? Una mejor educación. ¿Para quién? Para los alumnos, ¿no? O también igual una educación para todos, ya sea tanto alumnos como maestros, para que todos estén mejor preparados. Sí, claro. También para la economía del país, ¿no? Pues a la hora que egresas, precisamente entre mejor preparación lleves, entre mayor conocimiento tengas, pues vas a desempeñar mejor tus actividades como ingeniero. Y tienes la posibilidad, inclusive, de optar por irte becado a seguir estudiando al extranjero o con ese conocimiento ponerte a trabajar en una empresa en donde lo que ellos buscan es gente bien preparada para eficientar todos sus procesos, para eficientar su forma de operar y de esa manera ofrecer un producto de excelente calidad o de buena calidad que le permita a los compradores, ¿sí?, satisfacer una necesidad. Y hablando de ¿qué entendemos por necesidad? Podría ser como la carencia de algo, ¿no? Ya lo había mencionado, creo que en una clase pasada, que era eso, la carencia o ausencia de alguna cuestión, Sí. bien material. De un bien material, inclusive puede ser la carencia de un sentimiento, ¿verdad? Hay gente que le preguntas del amor y te dice, no, yo esas cosas no me interesan. Entonces, ¿por qué no le interesan? Probablemente porque nunca le han demostrado afecto, porque él cree que si le demuestran afecto es una tontería o nada más a los niños hay que demostrarles afecto. Pero inclusive nosotros como adultos, pues el hecho de que te digan, no, pues qué bueno, vas bien, lo hiciste bien, así debe de ser, bueno, pues eso significa que están valorando el esfuerzo que estás haciendo, ¿sí? Y entonces, cuando no tenemos ese afecto, pues estamos careciendo de lo mismo, ¿verdad? Entonces, necesidad es la carencia de algo. ¿Y cómo vamos a poder remediar esa carencia? Detectándola. La necesidad, ¿no? ¿Dónde? Necesidad, ¿no? Buscar la forma de satisfacer esa necesidad. Sí, exacto. Y por ejemplo, si yo les dijera que hicieran un análisis cada uno de ustedes o de los que estamos ahorita en clase y que me dijeran qué carencia tienen, ¿qué dirían?
Muchas. El dinero. No, pues dime una. Y así vamos. Miren, la idea es de que esto vaya quedando bien claro, porque definitivamente, como no soy tan trucha para manejar la computadora, lo que a mí me interesa más es que queden claros estos conceptos, porque más adelante les voy a dejar algunas cosas que tengan que investigar. Y ya cuando ustedes tengan claro lo que es la administración, para qué nos sirve y todo eso, ya el trabajo de investigación nos va a servir nada más para reafirmar algunos conceptos que no hayan quedado muy claro en este momento. Para eso serían los trabajos. Es como, ¿se acuerdan que les pedí que ustedes leyeran el librito de La truculenta historia del capitalismo? Que les dije que era un libro muy delgadito y que, bueno, en ese libro, los que ya lo empezaron a leer o tuvieron la curiosidad de ver de qué trata, ahí se van a dar cuenta de cómo cada etapa que ha tenido el desarrollo del hombre. Y cada una de esas etapas se debe precisamente a que el hombre trata de solucionar o de tener una respuesta positiva a las carencias que ha tenido. Por ejemplo, en el librito, rápido, así se los voy a... El librito dice que hay un modo de producción primitivo, ¿sí? Y ese modo de producción primitivo es cuando el hombre aparece en la faz de la tierra. Si fuéramos muy religiosos o estuviéramos en una situación religiosa, diríamos que Dios creó a todos los seres humanos, a las plantas y a todo mundo, ¿verdad? Si fuésemos más religiosos. Si creemos en la teoría de Darwin, pues estaríamos diciendo lo que dice Darwin, que el ser humano a través de los años ha ido modificando tanto su aspecto físico como su forma, desarrollar su pensamiento y su forma de hacer las cosas. Entonces, fíjense, en ese modo de producción primitivo, el ser humano o el hombre no tiene un pensamiento como ahorita, no tiene una comunicación de palabra como la tenemos ahorita. Ellos se comunican a base de gruñidos, a base de señas y a base de muchas cosas. Y entonces, ¿qué le interesa al ser humano en esa época? Su interés fundamental y primordial es el poder subsistir, porque tiene todas las carencias que nos podamos imaginar. Pero si él no encuentra alimentación, si no encuentra agua para beber, pues lo más seguro es que se muera. O si hubiera muerto, y si esos seres humanos se hubieran muerto, pues nosotros no estuviéramos aquí, pero ni por equivocación, ¿verdad? Ni existiría el hombre como se conoce actualmente. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, al tener tantas carencias, se aboca única y exclusivamente a satisfacer tres necesidades, que es el sustento, el alejarse del peligro que significan los animales y poder encontrar un lugar donde establecerse, donde ir haciendo su vida en sociedad para poder defenderse de todos
los males que le están acechando, porque como no piensa, la misma naturaleza se encarga de ponerlo en una situación difícil. ¿Por qué? Pues porque si llueve, ¿por qué llueve? Si hace mucho calor, ¿por qué hace tanto calor? Si no hay un lugar donde ellos puedan establecerse, se convierten en nómadas que van de un lugar a otro, moviéndose, ¿sí? Y entonces hasta que encuentran un espacio de tierra en donde encuentren agua para beber, donde hay animales para cazar, y si hay la oportunidad de un río donde haya peces, o un mar o laguna donde haya peces, y entonces ahí se establece ese hombre y va a tener, fíjense, un líder o un administrador que va a poder repartir o dividir todas las actividades que va a realizar el hombre. Y entonces, como decimos, si la actividad es ir de cacería, ¿a quién escogerían ustedes para ir a cazar animales? El más resistente, más fuerte, alguien que tenga buena puntería. Al que tenga esas cualidades, ¿verdad? Y que además, pues, tenga la fortaleza para poder dominar a una bestia de ese tamaño. Y luego, bueno, ya estaría la gente destinada para la caza. ¿Quién se encargaría de recolectar frutos? Recolectar, aparte de frutos, alguna alimento de verdura, porque no sé si mujeres y niños, ¿no? Mujeres y niños, pero niños pequeños, así vamos a suponer de lo que ahorita sería un niño de 10 años, ¿no? Que no tienen ni la fortaleza ni nada, y ellos ayudan a las mamás o a las mujeres a recolectar los frutos. ¿Y quién entonces haría la pesca? Personas un poco mayores o jóvenes. Jóvenes, digamos de 10 años hacia arriba, ¿no? Hasta 15, 16 años, que ya por el ejercicio y por todos esos jóvenes pues están ya más fuertes, más con mayores cualidades para poder desarrollar la otra actividad. Entonces, fíjense, socialmente, ahí tenemos la primera forma de cómo el ser humano está satisfaciendo sus necesidades. Y la satisface mediante un líder que va viendo quién va a desempeñar esas actividades. Esas actividades, Carlos Marx, ¿sí han oído de Carlos Marx? ¿Sí saben quién es Carlos Marx? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Bueno. Carlos Marx, en su libro El Capital, nos dice que desde esa época empieza la división del trabajo. Así como nosotros ahorita en la actualidad conocemos trabajos como puede ser la medicina, la abogacía, los matemáticos, los ingenieros, todo eso es división del trabajo. Porque ustedes tienen un conocimiento de ingeniería, pero más ubicado, más hacia lo que es el control, ¿sí? Y hay ingenieros mecánicos
que son los que su conocimiento de ingeniería va más enfocado a motores, a poleas, a ciertas situaciones. Entonces ahí vean cómo se va dividiendo el trabajo. Y dentro de lo que son las carreras, vamos a ver también que cada carrera tiene puntos muy específicos para que se vuelva una especialidad. Así como en medicina hablamos de especialidades que es el angiólogo, el urólogo, que se dedica nada más a una parte del cuerpo. ¿Sí? Ya él conoce el cuerpo humano, pero su conocimiento se enfoca más a una especialidad. ¿Sí? Y entonces así es como socialmente Carlos Marx ve el modo de producción. En el primitivo no producimos nada, todo nos lo da la misma naturaleza. O sea, nosotros dependemos de la naturaleza y por eso se dice que el hombre es nómada, porque está un tiempo en un lugar, se termina lo que la naturaleza le otorga y tiene que caminar, tiene que irse a otro lugar para establecerse. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es lo que trae el librito. Después del modo primitivo, hay un avance muy grande durante muchísimo tiempo y entonces Carlos Marx nos dice que se establece el modo de producción esclavista. Todos a los que nos gustan las películas de Romanos y de Semana Santa y todo eso, ahí es donde se habla del esclavismo. ¿Y qué es el esclavismo? A los prisioneros de guerra, obligarlos a trabajar sin una paga, por así decirlo. Así es. ¿Y para qué sirvió el esclavismo? ¿Cuál fue su objetivo? Mano de obra barata, ¿no, profesor? Lo que hoy sería mano de obra barata, pero además, ¿para qué queremos mano de obra barata? Para tener tiempo para pensar, reflexionar. Eso sería una. Pero aunque reflexiones y todo, y tengas esclavos, si tú no pones esos esclavos a realizar una actividad, ¿con qué vas a comer? ¿No? O sea, el esclavismo es una forma o un modo de producción donde la sociedad ya está más grande, tiene más capas sociales o estratos sociales, y nos dice que en el esclavismo ya va a haber un rey, que nosotros en la época primitiva le llamábamos líder. Ese rey tiene una extensión muy grande de tierras en la cual gobierna, y para poder gobernar, pues va a tener que someter a las diferentes tribus o pueblos que habitan el terreno donde él vive. Y entonces el rey, como no hace nada, como vive a costillas de todo el pueblo, y quiere andar bien vestido, y quiere andar en fiestas, y quiere comer de lo mejor, y quiere esto, inventa, fíjense desde dónde viene, inventa los impuestos. Entonces, todas las personas que tienen su tierra y que producen maíz, trigo y todo ese tipo de cosas,
¿sí? Tienen que darle un tributo, tienen que darle un pago para que el rey siga sin hacer nada y todos los que viven en el reino le tengan que dar. Se crea el ejército para supuestamente defender al rey y defender a todas las personas que viven en ese reino. Y como decían, el ejército va y pelea con otro pueblo. El pueblo que sale triunfador toma a los hombres derrotados y se los puede llevar a su lugar de origen y ponerlos a trabajar. Ese trabajo que los esclavos van a desarrollar va a hacer que esa sociedad tenga mucha comida, pero va a ser nada más un tipo de productos. Por ejemplo, si es maíz y es trigo, pues todo el mundo va a tener que comer maíz y trigo, porque hay mucho. En la actualidad, cuando hay demasía de un producto, ¿qué es lo que se hace? Se reducen los precios. ¿Mandé? Se reducen los precios. No, te escuché bien, Iván. Ahora sí, dime. No, yo no había dicho nada ahorita. Ah, no dijiste nada, entonces, No, ¿quién habló? Profesor. Ah, Rodolfo, a ver, dime. Se reducen los precios del producto. Sí, en la actualidad se reducen los precios, pero en la época esclavista, ¿qué sucede cuando se tiene el demasía? Y igual ahorita, la demasía que existe para que no se eche a perder ese producto, la tienes que vender o la tienes que intercambiar. Acuérdense que en esta época todavía la gente no conoce el dinero, conoce el trueque. Yo te entrego parte de mi producto y tú me tienes que dar tu producto. Y así se va a los diferentes pueblos realizando los trueques. Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Y por esa actividad de estar intercambiando los productos, se crea otra clase social que se llama los comerciantes. Ellos son los que van a empezar a comerciar y a mover todos los productos. Por ejemplo, en un lugar, vamos a suponer que ellos cacen y que tengan piel de animal, bueno, pues te lo cambio por X cantidad de maíz o X cantidad de trigo, y así se va dando el intercambio y se va dando el comercio. Y todo eso es resultado de que tenemos gente que va a estar trabajando sin que yo le dé nada, ni comida, y que trabaje 10, 15 horas al día, ¿sí? Con unas friegas del tamaño del mundo, y esos son los que están haciendo que el producto crezca, que el producto sea un volumen mayor. Por eso se llama esclavismo. Y entonces, en ese periodo de tiempo, pues ya existe el rey, la servidumbre, la gente cercana al rey o familiares del rey, que son los aristócratas, está la gente del pueblo, los artesanos que se dedican a fabricar muebles, que se dedican a fabricar vasijas, que son los que cuidan los campos del rey, donde van a pastar los animales, les dan de comer a los animales, en fin.
La sociedad va creciendo, sigue dividiéndose el trabajo por clases y entonces ese modo de producción es netamente en el campo, ¿sí? Y el campo todavía no se inventan, las empresas todavía no se inventan nada de eso. Entonces, quien nos da de comer y nos sigue dando de comer hasta la fecha es el campo, ¿sí? Porque si no existiera los agricultores y la gente dedicada al campo, pues no tendríamos muchos productos que se requieren para alimentarnos. ¿Sí voy bien? ¿Sí va quedando claro eso? Sí, profesor. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta, en el modo primitivo y en el modo esclavista, quien nos proporciona toda la alimentación y la mayoría de las cosas que nos satisfacen es el campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los artesanos hacen únicamente muebles para satisfacer, vamos a hablar de camas, ¿sí? Hacen camas, pero cuando muchos son 2 camas por familia, no como ahora que tenemos una cama para cada uno de los integrantes de esa familia, una televisión para cada uno de los integrantes de la familia y cosas de esas. No, en la época del esclavismo estaba uno, como popularmente se dice, como garapiñado, todos apretaditos en un lugar y ahí nos servía de todo. Entonces, ese modo de producción esclavista tiene la capacidad de que los esclavos son los que van a trabajar para darnos de comer a toda la población. Y les digo, se crean los ejércitos, se crea la religión, ya hay sacerdotes, ya se empieza a crear la moneda, ya se empieza a crear aparece el grupo de comerciantes o la sociedad, pues sí, el grupo de comercio, y así vamos desarrollando, se va desarrollando el ser humano en base a la forma de producir y satisfacer las necesidades. Después de mucho tiempo, el hombre vuelve a desarrollarse, ya piensa más, ya tiene comunicación, diferentes tipos de comunicación, ya tiene un lenguaje, y entonces el modo de producción que se inventa es el feudalismo. ¿Alguien tiene idea de lo que es el feudalismo o ya les hablaron del feudalismo? Pues sí, se hacían de extensiones de tierras grandes y pues había señores feudales que pues, eran parientes, amigos del rey, y estos explotaban la tierra por base de esclavos, de gente que tenían ahí y que pues pertenecía a su feudo. Así es. Pero fíjense, ya aparecen otro tipo de organización social, ya aparecen más capas sociales y la organización se vuelve ya una organización política. Y se vuelve una organización política que se considera que todavía hasta la fecha es la base de lo que conocemos como el capitalismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de extensiones de tierra muy grandes. ¿Y quiénes son los dueños de esas extensiones de tierra grande? El rey y sus familiares. La iglesia
y los sacerdotes, el ejército y los grandes, vamos a llamarle comandantes. Ellos son los que tienen la propiedad de esos terrenos. ¿Sí? Y entonces, sin haber pensado así, esas gentes son las que inician con lo que en el capitalismo se llama la propiedad privada de los medios de producción. Porque fíjense, la gente es muy mentirosa en el sentido siguiente. Cuando se habla de socialismo, de comunismo, lo primero que te dicen, no permitas que entre al país el socialismo o el comunismo. ¿Por qué? Porque te van a quitar tu casa, tu coche y todo, porque esa es una propiedad privada. Lo que no le dicen a la gente es que para que sea capitalismo, debe de ser la propiedad privada de los medios de producción, o sea, los medios con los que yo voy a hacer dinero, con los que voy a ganar dinero, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero como hay mucha gente que desconocemos muchas cosas y no es de forma peyorativa ni tratar de que alguien se sienta mal, sino simplemente como dijo Albert Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Porque aquí en las grandes ciudades, pues nosotros tenemos un tipo de conocimiento. Pero si vamos a provincia y nos encontramos con los campesinos que sin tener calendario, sin tener cosas así, te pueden decir, mira, ya mero cae la noche y son tales horas. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a observar el cielo y el momento en que van apareciendo las estrellas, y ellos saben más o menos, saben la hora que es. Uno muy difícilmente sabe cómo sembrar un producto. Ellos saben sembrar productos. ¿Sí? Ellos comen más sano que nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la gente que no tiene recursos económicos, pues tiene que tener sus gallinas, tiene que tener sus vacas, tiene que tener cuando menos una de cada cosa. ¿Para qué? Pues para poderse alimentar. Y en cambio nosotros aquí en las grandes ciudades, como ya hay una industria alimenticia, pues ya no nos interesa otra cosa más que comprar los jugos enlatados, comprar los embutidos, como puede ser la salchicha, el jamón y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el nivel de vida de una gran ciudad y la del campo está muy desnivelada, y eso precisamente hace que surja a través del tiempo lo que conocemos como capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Es un modo de producción, ¿sí?, en el cual el ser humano va a satisfacer necesidades, pero además de satisfacer sus necesidades, va a hacer una acumulación de dinero que le va a servir para que empiece la desigualdad de los seres humanos. Y hace, digamos, en los años 50, 40, el mundo estaba dividido en dos grandes grupos. Por un lado, los países que son capitalistas, y por el otro, los países
que se decían que eran socialistas, que su modo de administrarse era para la sociedad, para que toda esa sociedad tuviera los mismos derechos a alimentación, a educación, a salud, a la recreación o deportivos, ¿sí? Y en el capitalismo, el que tiene dinero es el que puede tener mucho más cosas, más costosas y todo. Y así es como el capitalismo se va desarrollando. Y ese desarrollo lo va a llevar por diferentes etapas hasta llegar en la que actualmente estamos. ¿Sí? Y la mayoría de todos nosotros, yo porque si no quiero generalizar, pero sí hay un grupo de gente que le interesa el hecho de que no haya tanta pobreza, que no haya tanta gente pobre, que se esté muriendo de hambre, o que tenga para mal comer y que esté sobreviviendo nada más con una comida al día. Esas son las diferencias que se empiezan a ver desde el modo de producción feudal, donde ya las mismas necesidades del hombre ya le permiten crear la moneda. Acuérdense que les decía que todo en un principio era a intercambio. Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que empieza a pensar y empieza a decir, bueno, no es equitativo que tú me des maíz y yo te dé seda, porque la seda es más fina, la seda es esto, puedes hacer camisas finas y bueno. Y el maíz sigue siendo maíz, aunque se utilice para hacer las tortillas o hacer otro tipo de guisos. Entonces, cuando el hombre le empieza a dar valor real a las cosas, es cuando empieza a crear la sociedad muy similar a la que tenemos ahorita. Y ahorita, gracias a la televisión, gracias a mucha información que circula, pues nos dicen que si queremos tener una mayor aceptación en la sociedad, pues necesitamos dinero. ¿Para qué? Pues para poder tener una casa muy grandota, muy amplia, con servidumbre, que la atienda, y yo andar en un coche muy caro, muy fino, exclusivo. ¿Por qué? Pues porque tengo el dinero para poderlo comprar. Vestirme con las mejores marcas de fabricantes de ropa. ¿Sí? Pero lo mismo te va a vestir un pantalón de marca que un pantalón que compres en el mercado. ¿O no? ¿Estoy equivocado o es cierto? Es cierto. Yo opino igual que usted. ¿No? Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Fíjense, hay un hecho. En cada época de lo que les estoy narrando de la producción, hay hechos que son los que marcan el final y el inicio de una nueva época. ¿Cuál es el final de la era primitiva? Cuando el hombre descubre la capacidad que tiene el fuego. Y entonces con el fuego lo empieza a dominar y con el fuego puede hacer vasijas para tomar agua, para ir a hacer su comida y para hacer todo. ¿Sí? Luego termina la época primitiva y nos vamos
a la época esclavista. ¿Dónde inicia? Pues cuando se empiezan a crear los ejércitos para que vayan a pelear a diferentes lugares. ¿Cuándo termina el esclavismo? Pues el esclavismo de una manera más visible termina cuando las leyes que va creando el propio hombre empieza a decir: yo soy dueño de este terreno, yo soy dueño de estos animales, yo soy dueño de esto y de esto. Y entonces la gente con mayor capacidad mental, la gente con mayor educación, con mayor conocimiento, se va apropiando de muchos enseres, de muchos animales, y va creando una riqueza. Y así se pasa mucho tiempo. Y cuando termina el feudalismo, empieza la época capitalista, fundamentalmente. Y en el capitalismo se ve la forma en que cambia radicalmente es en la forma de producir, como veníamos diciendo. Entonces, ¿qué sucede? O cómo sabemos que cambiamos de una época a otra? Cuando el ser humano descubre las propiedades que tiene la máquina de vapor y empieza a fabricar no tan solo barcos, no tan solo otros aditamentos, sino que esas máquinas de vapor empiezan a producir nuevos productos. Se empieza a desarrollar de una manera ya más firme, más encauzada, más bien elaborada, ¿sí? Cuando el desarrollo, llamémosle, el desarrollo tecnológico va funcionando y va cambiando la forma de producción. Acuérdense que en los anteriores modos de producción, el artesano hacía muy pocos muebles porque no tenía ni la maquinaria ni las herramientas necesarias para hacerlo. En el capitalismo, cuando inicia, el modo de producción se hace industrial. Ya se hace de una manera más de mayores cantidades. Y entonces los artesanos dejan de funcionar y se empiezan a crear las empresas. Se empieza a trabajar ya con maquinaria especializada para cada una de las actividades. Se empieza a tener otro concepto de lo que son los avances científicos y tecnológicos. Y se desarrolla las comunicaciones, se desarrolla la medicina, se desarrolla el automóvil, se desarrollan las armas, ¿sí? Y entonces el mundo cambia su forma de producir satisfactores. Y entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, lo que conocemos como las grandes potencias? Se van a producir, por ejemplo, a Estados Unidos, armas, pistolas, tanques y todo ese tipo de armamento. Estados Unidos lo desarrolla. Desarrolla también Francia, Alemania, porque son países netamente guerreros. Entonces ellos ven que el producir armas les va a dejar
una derrama económica más fuerte y ese dinero le va a servir a mucha gente. Bueno, no a mucha gente, a un grupo de gentes que son las que están dirigiendo los diferentes países. Y así es como surge, en base a la revolución industrial y gracias a la máquina de vapor, cuando surge el capitalismo. Y cuando surge el capitalismo, las industrias empiezan a crecer, a generarse y empieza un nuevo modo de producción. Ese nuevo modo de producción va a hacer que la misma sociedad cambie su forma de ser, cambie su forma de organizarse, cambie su forma de ver las cosas y entonces vamos a tener que los gobernantes, junto con la iglesia, junto con el ejército y junto con las leyes, tienen todos los elementos para empezar una vez más a crear esclavos, ya no con el nombre de esclavos, pero sí empieza a crearse una capa social que se llama la pobreza. Y cada vez los pobres van a ser más y cada vez más pobres y los ricos van a ser más ricos y cada vez más van a ir reduciendo el número de gente rica o multimillonaria, que es la que controla los medios de producción. ¿Hasta ahí voy bien? Eso es lo que ustedes se van a encontrar, digo, en otras palabras y tal vez más extenso de lo que dice el librito de La truculenta historia del capitalismo. A lo que voy es lo siguiente, que si nosotros vamos a administrar o vamos a desarrollar empresas, pues debemos de saber el por qué se fueron creando esas empresas, de dónde viene, por qué nos hablan de que hay mucha gente que no tiene ni para comer y por qué esto y por qué hay ricos como Carlos Slim, como el dueño de Electra, el dueño de Bimbo, el de Cementos de México, y todas esas familias pues siguen un modelo. Y nosotros, para poder cambiar ese tipo de sociedades, pues ¿qué necesitamos hacer? Simple y sencillamente, utilizar el conocimiento que tenemos, crear dispositivos, maquinaria o algo que nos permita ser los dueños de los medios de producción. ¿Sí? Entonces, fíjense, así muy genéricamente, muy largo, muy, pues si ustedes quieren muy sencillito lo que les estoy diciendo, eso es lo que nos deja Carlos Marx en su libro El Capital. Pero él le mete mucho rollo y nos habla de las revoluciones que ha habido y por qué se han hecho y por qué la gente inconforma con los dueños del poder, de los medios de producción. Y eso es lo que yo les dejé que leyeran para que de alguna forma todo lo que vamos a seguir viendo, ustedes ya sepan de dónde viene y por qué viene. Dicho en otras palabras, conocer el huevo y quién lo puso. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. ¿Todo bien? Bueno, vamos a dejarle aquí para, voy a tratar de hacer unas, diapositivas o algo para que todo lo que vayamos viendo, podérselos presentar.
porque pues luego así siento que se aburren y me dejan hablando aquí como si fuera yo merolico. Porque de repente pregunto y nadie está, o aquí me dicen que están en la clase, pero pues nadie habla, nadie dice nada, y eso como que pues no es bueno. Les digo, hay que participar, pero bueno. Jóvenes, que tengan muy buena noche. Ya no nos vemos por hoy. No, creo que ya hasta la siguiente semana, profe. Hasta la siguiente semana, bueno.